El teorema de Pitágoras era conocido por las culturas china, mesopotamia y egipcia, aunque no lo utilizaban formalmente. Solo sabían que ciertos números cumplían propiedades geométricas en un triángulo. El teorema como tal fue descubierto alrededor del año 500 a.C. por Pitágoras y los pitagóricos, quienes dieron la primera demostración formal del mismo. Pitágoras notó que los más incultos de los albañiles egipcios realizaban obras perfectas con ángulos rectos perfectos, tan solo utilizando unas cuerdas especiales. Dichas cuerdas tenían una longitud de 12 unidades y contaban con un par de marcas, una en la tercera unidad y otra en la séptima, es decir, estaban distribuidas en tres partes con longitudes de 3, 4 y 5 unidades. Con dicha cuerda los albañiles podían formar un triángulo con lados de 3, 4 y 5 unidades respectivamente, y además el ángulo formado entre los dos números del menor longitud medían exactamente 90 grados. Estos números no eran los únicos que tenían estas propiedades. Otros ejemplos serían el 5, el 12 y el 13, el 6, el 8 y el 10, el 7, el 24 y el 25, el 12, el 16 y el 20. De ahí los pitagóricos derivaron y enunciaron el teorema de la siguiente manera. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras sirve para calcular la longitud de un lado en un triángulo rectángulo sabiendo la medida de dos lados donde A y B son catetos, los lados que forman un ángulo recto, y la C es la hipotenusa, el lado opuesto al lado recto y el más largo. Solo se aplica a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos con un ángulo de 90 grados. Triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo se llaman hipotenusa y catetos. La hipotenusa es el lado más largo opuesto al ángulo recto. Los catetos son dos lados menores que forman el ángulo recto. ¿Cómo encontrar la hipotenusa? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cómo identificar los lados? La hipotenusa se identifica como el lado opuesto al ángulo recto. Los catetos se identifican como los lados opuestos a los ángulos agudos. El teorema de Pitágoras establece que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esto es lo que determina el teorema demostrado por Pitágoras, matemático y filósofo griego. ¿Cuántos tipos de teoremas de Pitágoras existen? Según los lados, equilátero tiene los tres lados iguales, isósceles tiene dos lados iguales, escaleno tiene los tres lados desiguales, según los ángulos, ocutángulo tiene los tres ángulos agudos. Para despejar un cateto puedes restar el cuadrado del otro cateto del cuadrado de la hipotenusa. El procedimiento es el siguiente: identifica los ángulos del triángulo rectángulo, nombra los lados, por ejemplo A y B a los catetos y C a la hipotenusa. Sustituye los valores conocidos en la fórmula. Aplica la operación inversa del cuadrado, que es la raíz cuadrada. En ambos miembros obtiene el resultado. El teorema de Pitágoras se aplica para resolver problemas con triángulos rectángulos, como calcular la longitud de uno de sus lados. También se puede usar para calcular distancias, dimensiones de muebles o áreas. Un operario quiere cambiar una bombilla de una pared. Debe apoyar la escalera para no caerse 6 metros del suelo, ya que debe salvar un obstáculo. ¿Cuánto debería medir la escalera para este problema? Ocuparemos la fórmula de hipotenusa, que es c cuadrada igual a raíz cuadrada a cuadrada, más b cuadrada. Primero tenemos que sustituir en donde va la a. Pondremos la medida de uno de los catetos, que es 8. Ponemos el más y el siguiente paréntesis. Ponemos 6 ya que es la siguiente medida del cateto. Después tenemos que sumar y luego multiplicar. ¿Qué es 8 por 8? Nos da como resultado 64. 6 por 6 nos da 36. En todas nos da como resultado 100. Por lo tanto, sacamos la raíz cuadrada de 100, que es 10 metros, por lo cual la hipotenusa o medida de la escalera es 10 metros.